Vale, ¿cuáles son más o menos las claves? Aunque varían en los métodos, y ya os digo que en el curso lo veremos de forma más detallada, con vídeos, con ejemplos y con planificaciones y progresiones, ¿vale? Pero básicamente los puntos serían, se suele trabajar en ángulos concretos, ángulos específicos, es decir, no se suele trabajar en todo el ROM, por lo general. Pues, por ejemplo, el salto y el sprint, ¿nos interesa? Pues elegimos ciertos ángulos, ciertas articulaciones, por lo general, ¿vale? ¿Qué es lo que intentamos? Colocarlo, como hemos dicho, en bloques o en semanas de activación, de tapering, de puesta a punto, con ese objetivo. No, por así decirlo, en la parte de construcción de la forma física, sino en la parte ya de transformación de esa forma física que ya tenemos, esa resiliencia, esa potencia, ese motor, esos caballos del motor, ahora intentar pasarlo a ser lo más afinado posible. Muy buenas, compañeros. Hoy el episodio va a ser súper corto. He hablado con Jaime y me ha dicho bueno, que estaría interesante que hiciésemos a veces episodios súper cortos, en plan de 6-8 minutos, que se pueden escuchar pues cuando camináis al trabajo o a la universidad o cuando vais en coche al trabajo y tardáis 10 minutos y que seamos capaces de acabar el episodio. A mí a veces me pasa, yo tardo como 12-15 minutos en el trabajo en coche y cuando empiezo un episodio y lo dejo a medias, no pasa nada, pero como que me da un poco de rabia y a veces me gustaría empezarlo y acabarlo en ese viaje. Entonces voy a intentar que esto sea así en este episodio, a ver si lo consigo. Vamos a hablar hoy de los métodos oscilatorios. Deciros que esto es una especie de aperitivo de un curso más completo que sacaremos este mes, a finales de marzo, en el Learning Lab, ¿vale? Entre los que estéis allí lo vais a disfrutar y los que no, pues a lo mejor os apetece meteros, aunque sea unos días, para hacer todos los cursos que podáis y después, si os compensa, quedaros y si no, os podéis dar de baja sin ningún tipo de problema ni ningún tipo de permanencia. ¿Qué son los métodos oscilatorios? En primer lugar, tengo que decir que desde mi punto de vista creo que es un detalle, es decir, no quiero que nadie piense que es lo más importante, aunque creo que es muy interesante y que es muy atractivo, creo que es solamente un detalle. Es decir, no podemos perdernos viendo árboles sueltos y no ver el bosque. Por lo tanto, desde mi punto de vista, creo que este método oscilatorio es uno de esos árboles que suman un poquito al bosque, pero que no es lo más importante. Es decir, el trabajo de fuerza básico, por así decirlo, es decir, ser fuerte en diferentes planos, en gestos horizontales, verticales, empuje, tracción, cadena anterior, cadena posterior, tren inferior, tren superior, etcétera, es lo más importante. Intentar que no haya asimetrías o descompensaciones importantes, producir fuerza con mucho y con poco tiempo disponible, etcétera, etcétera. Eso es lo más importante y es lo que nos da estar cerca del 90%, 95, 85% de la máxima capacidad del deportista. Pero cuando queremos llegar al 100% o pelear para llegar ahí, hay detalles que hay que trabajar. Creo que este es uno de esos detalles. Entonces, yo ya empecé el año pasado hace unos años empecé a leer algo sobre esto, pero no me atrevía a implantarlo porque no lo tenía muy claro. El año pasado ya empecé a hacer cosas aplicadas y creo que realmente sí que es fácil de aplicar, creo que tiene muy poco riesgo y creo que sí que da sensación de puesta a punto. Y esa es un poco la idea, que este tipo de métodos se utilicen en una especie de transformación de una forma física un pelín menos específica, un poco más general, por así decirlo, hacia ese picking, esa puesta a punto, ese tapering, para dar muy buenas sensaciones, ¿vale? Entonces, ¿a qué llamamos métodos oscilatorios? Voy a intentar traducir del inglés los métodos más o menos cómo se clasifican y decir también, antes de que se me olvide, de que esto lo estoy creando basándome principalmente en Calvin Dietz, el autor de Triphasic Training, uno de los autores, y también me gusta, aunque no suelo leer muchos blogs, pero justo he leído un artículo interesante en un blog de William Wayland. Entonces, principalmente la bibliografía, aunque hay ciertos artículos y demás, básicamente es eso, es Calvin Dietz, tanto otras publicaciones como Triphasic Training y después William Wayland. Vale, pues los clasifican los métodos oscilatorios en 3 submétodos, por así decirlo. Entrenamiento oscilatorio en sí, el método, por así decirlo, método SOC de antagonista facilitado y después el método del reflejo trimétrico. Puede ser algo así en castellano, ¿vale? En inglés suena todo mejor. Y básicamente, ¿qué es lo que se busca? Intentar que en los bloques o en los días o en los periodos de tapering y de picking, como comentamos, intentar que se mejore esa capacidad de contracción y de relajación de la musculatura. Se suele emplear en gestos concretos de rango de movimiento, pues por ejemplo, si sabemos que un deportista salta, imaginaos en 120 grados de flexión de rodilla,
pues trabajamos entre 110 y 130, intentando fortalecer ese rango. Es decir, se suelen elegir rangos concretos y no a totalidad de movimiento, pero como digo, se suele. No quiere decir que sea así y de hecho en el curso veremos que no siempre es así. Como he dicho, esto es un detalle, es decir, no puede ser lo principal del entrenamiento de fuerza, ni mucho menos. Simplemente tienes una pequeña proporción, a lo mejor un 10%, un 8%, en bloques concretos un 30%, en otros bloques a lo mejor 0%, pero creo que es interesante y es un arma que podemos dominar y que nos sumará mucho a nuestra caja de herramientas como probadores físicos, ¿vale? ¿Cuál es el principal mecanismo detrás de ello? Pues el mecanismo de contracción y relajación. Es decir, creo que sabemos desde hace mucho tiempo y creo que es obvio y es lógico, aparte de tener datos, lo vemos todos, que los deportistas profesionales respecto a amateur producen más fuerza, es decir, producen más fuerza, pero sobre todo producen fuerza más rápido, es decir, son capaces de contraer la musculatura produciendo fuerza más rápido que los amateurs. Creo que es algo obvio y que aparte de tener datos, lo vemos, ¿vale? Obviamente depende de los deportes, depende del nivel, pero siempre en general los deportistas son más explosivos. Vale. Lo que apuntó Matveyev hace muchos años es que en los velocistas, creo que eran velocistas de élite respecto a los un pelín de menos nivel, es decir, siendo muy top los dos grupos, los que eran aún mejores se contraían igual de rápido que los que eran un pelín peores, es decir, no había diferencias en la velocidad de contracción, pero sí la había en la velocidad de relajación. Es decir, en concreto se citaba cómo se relajaban los antagonistas, pero realmente en gestos tan rápidos como el sprint, por ejemplo, lo que un músculo es agonista en un milisegundo, en los 20 milisegundos siguientes ya es antagonista. Es decir, al final, la capacidad del músculo de contraerse muy rápido, pero también de relajarse muy rápido, es lo que limita el rendimiento en muchos deportistas y a algunos les permite llegar al siguiente nivel físico y a otros no se lo permite, ¿vale? Entonces, lo que buscamos en este tipo de métodos principalmente es mejorar esa capacidad de relajación y el cambio de relajación, contracción, este tipo de ciclo. Vale, ¿cuáles son más o menos las claves? Aunque varían en los métodos y ya os digo que en el curso lo veremos de forma más detallada, con vídeos, con ejemplos y con planificaciones y progresiones, ¿vale? Pero básicamente los puntos serían, se suele trabajar en ángulos concretos, ángulos específicos, es decir, no se suele trabajar en todo el ROM, por lo general. Pues, por ejemplo, el salto y el sprint nos interesa, pues elegimos ciertos ángulos, ciertas articulaciones, por lo general, ¿vale? ¿Qué es lo que intentamos? Colocarlo, como hemos dicho, en bloques o en semanas de activación, de tapering, de puesta a punto, con ese objetivo. No, por así decirlo, en la parte de construcción de la forma física, sino en la parte ya de transformación de esa forma física que ya tenemos, esa resiliencia, esa potencia, ese motor, esos caballos del motor, ahora intentar pasarlo a ser lo más afinado posible de cara al partido, a la competición, etcétera. ¿Qué se busca? Siempre máxima velocidad, intentando cambiar de fase excéntrica a concéntrica lo más rápido posible. Dependiendo del peso, obviamente va a ser más rápido o menos rápido desde fuera, se va a ver externamente con mayor o menor velocidad, pero siempre la intención tiene que ser la máxima velocidad, ¿vale? De esta forma, poco a poco, mejoraremos esa inhibición recíproca. Es decir, que al final el antagonista va a relajarse más, es decir, y va a permitir que el agonista realice de forma más fluida su gesto, pero además lo hará con mejor timing, es decir, se va a relajar más oponiéndose menos al gesto del agonista y además lo hará con un mejor timing, siendo un gesto más fluido y permitiendo hacerlo a más velocidad. Hay ciertas opciones que a mí me gustan, que es, por ejemplo, competir contra el crono. Pues ponemos un gesto para que se haga de forma oscilatoria y a lo mejor 5 segundos, o 10 segundos, o 15 segundos, en función de lo que queramos. Y una vez que contamos los ciclos que ha hecho el deportista, a lo mejor que compita tanto consigo mismo como con otros. Puede ser muy interesante. Y ya por último, en general se suele buscar lo que es la calidad, la velocidad, como hemos dicho, que sea al 100%. Pero es interesante, y Calvin Dietz lo cita en alguna de sus publicaciones, que también se puede utilizar a veces para intentar trabajar la parte más metabólica. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un jugador de baloncesto que queremos que siga contrayéndose y relajándose muy bien durante 40 minutos, a lo mejor es interesante que empecemos el gesto con 10 segundos de isometría en ese punto clave, el punto que queremos mejorar, y después de eso 10 segundos lo más rápido posible. Por lo tanto, lo va a hacer más lento seguramente por la fatiga, pero también estemos preparándole para que siga contrayéndose y relajándose con el ritmo que queremos, con la coordinación que queremos, cuando la fatiga esté presente, cuando esos metabolitos ya estén llegando a niveles altos, a nivel de la fibra muscular y también a nivel sanguíneo. Entonces, este sería el resumen de los métodos oscilatorios. Obviamente hay muchísimo más donde podemos hilar más fino y de hecho en la formación lo intentaremos hacer, intentaremos dar sobre todo nuestro punto de vista práctico de cómo creemos que puede ser útil y cómo lo hemos probado, lo hemos contrastado con la realidad y creemos que sí que se puede llevar a cabo.
Y nada, deciros que os animamos a leer más sobre Calvin Diez, que creo que explica bien, creo que además lo hace de forma humilde y a mí me parece un buen autor y creo que nos ayuda bastante. Entonces, si os ha parecido interesante, nos lo podéis comentar. Si tenéis cualquier duda, nos lo comentáis, cualquier crítica, lo que sea, ya sabéis, tanto por correo como en la página web, en la página de contacto, en asesporacademy.com, en el apartado de contacto, o también por Instagram. Cualquier tipo de tema, cualquier duda, nos lo decís y lo tratamos, ¿vale? Venga, un abrazo.